Bueno, ante todo, buenas tardes. Tengo la satisfacción de trabajar en un hospital de referencia como es el Hospital Nacional 2 de Mayo y tenemos una patología bastante variada ahí. Bien, para no dilatar más la presentación, vamos a empezar de una vez con los temas, ¿no? Empezaremos con lo que es apendicitis aguda. Una patología bastante frecuente, especialmente en emergencia. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la mala suerte de sufrir esta patología, ¿no? De repente, por ahí alguno de ustedes. Bien, el apéndice en realidad viene a ser una especie de divertículo del ciego, ¿no? Es una bolsa que tiene un fondo de saco ciego, ¿no? Y tiene una gran cantidad de tejido linfoide alrededor, que justamente va a ser una de las causas que va a provocar la obstrucción del apéndice y desencadenar el cuadro de la apendicitis. Normalmente el tejido linfoide aparece a las 2 semanas del nacimiento y la irrigación del apéndice está a cargo de la arteria pendicular, que es una rama de la arteria mesentérica superior, ¿no? Recuerden ustedes que la mesentérica superior va a irrigar todo lo que es el intestino delgado y la parte derecha del intestino grueso. Una de esas ramas terminales es la arteria pendicular, que justamente va a irrigar al órgano que estamos tratando ahora, ¿no? La base del apéndice se ubica en la porción distal del ciego, como ya hemos mencionado, y un punto de referencia importante para poder ubicar el apéndice es justamente la unión de las bandeletas del ciego, ¿no? O las llamadas tenias, que son 3, ¿no? En el punto donde estas 3 tenias se unen, ahí vamos a ubicar el nacimiento de la base apendicular. Y ese es un punto de importancia en el momento del acto quirúrgico, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos de frente a buscar el ciego, ¿no? Nos pegamos a la pared lateral del abdomen, buscamos el ciego y una vez que lo ubicamos, cogemos una de las bandeletas y vamos siguiendo esta hasta llegar al apéndice. Es la manera más fácil de ubicar el apéndice, ¿ya? Si bien es cierto, la base del apéndice es más o menos constante, ¿no? La posición del apéndice dentro del espacio, dentro de la cavidad abdominal, es sumamente variable. ¿Qué es lo que produce la apendicitis? El cuadro apendicular va a ser desencadenado fundamentalmente por la obstrucción de la luz apendicular, ¿no? Normalmente dentro de la luz del intestino se producen una serie de secreciones que van a dar lugar a la formación de concreciones, ¿no? Que pueden ser restos alimentarios, residuos del tracto intestinal, y uno de estas concreciones, que son llamados fecalitos, ¿no? Van a producir la obstrucción de la luz del apéndice y por tanto desencadenar el cuadro. Sin embargo, esta no es la única causa. Cualquier mecanismo que conlleve a la obstrucción de la luz apendicular va a desencadenar el cuadro de apendicitis. Dentro de estos tenemos la hipertrofia de los folículos linfoides que están en las paredes de todo el intestino. Puede ser la presencia de parásitos, los coprolitos que ya hemos mencionado, ¿no? Y algunas veces otros tipos de obstrucción que no están totalmente dilucidados, ¿no? Pero básicamente las causas más importantes de la obstrucción están dadas por los fecalitos y la proliferación de los folículos linfoides. Esta es una pregunta típica en los cuadros de apendicitis, especialmente para los exámenes. ¿Cuál es la causa más frecuente de apendicitis, no? Como ya hemos mencionado, la alternativa A, coprolitos, es una causa bastante frecuente, especialmente en los casos en los cuales se evidencie apendicitis perforada. En la alternativa B, la hiperplasia linfoide, ¿no? Es también otra causa frecuente, de repente la más frecuente, en un 35%, y es mucho más frecuente en pacientes en edad pediátrica. Los parásitos, si bien es cierto, son una causa o pueden ser una causa de obstrucción de la luz apendicular, no son tan frecuentes como los anteriores. De tal manera, pues, de que la respuesta en este caso sería la respuesta D, ¿no? A y B. Como decíamos, dependiendo de la edad en la cual se trabaje, ¿no? La incidencia o la causa de la apendicitis va a ser variable, ¿no? En niños
la hiperplasia del tejido linfoide, y en la edad joven, ¿no?, van a ser fundamentalmente los coprolitos. La situación, como decíamos, dentro de la cavidad abdominal es bastante variable, ¿no? Puede ser un apéndice retrocecal, lo vamos a ver mejor en esta figura, ¿no? Las diferentes posiciones que puede adoptar el apéndice, ¿no? Puede ser una posición postilial, detrás de la parte terminal del ilion, preilial, por delante del ilion, una posición pélvica, subsecal o retrocecal. Dependiendo de la posición, el cuadro clínico muchas veces puede variar. Cuando está el apéndice en una posición bastante cercana al ilion, el paciente puede presentarse con un cuadro de diarrea, ¿no? Cuando hay una localización pélvica, generalmente se confunden con patologías, especialmente en el sexo femenino, ¿no?, en mujeres en edad fértil, con patología ginecológica. En la subsecal puede a veces confundir con cuadros urinarios, y esto es mucho más frecuente cuando el apéndice tiene una posición retrocecal, que es la más difícil de diagnosticar, ¿no?, porque su ubicación, ¿no?, detrás del ciego, prácticamente retroperitoneal, va a hacer que no dé mucha sintomatología peritoneal, porque está cubierta, no está escondida, digamos. Entonces muchas veces esos cuadros son los que vienen con mayor número de complicaciones, porque son cuadros más avanzados y el diagnóstico es generalmente tardío. Cuando se produce la obstrucción de la luz apendicular, se da lugar a una serie de fenómenos que van a empezar con el aumento de la presión intraluminal dentro de la luz del apéndice. Este aumento de presión es progresivo y va a ir comprimiendo, en primer lugar, el drenaje linfático. Recuerden ustedes que las presiones en el sistema linfático venoso y arterial son diferentes. En el arterial se manejan presiones más altas, en el venoso presiones menores que las arteriales, y en el sistema linfático mucho menos. Entonces el primer drenaje que va a ser comprometido va a ser el drenaje linfático, y esto va a dar lugar a que se produzca un edema a nivel de la pared del apéndice, lo que vamos a denominar como apendicitis edematosa, congestiva o catarral, ¿no? Como ven en la figura, no hay mayores cambios, ¿no?, excepto una fuerte congestión de la pared del apéndice, no sé si logran verlo, ¿no?, ¿ya?, y una congestión de los vasos a este nivel. Conforme avanza el proceso, ¿no?, ya no se compromete solamente el drenaje linfático, sino también el venoso, y esto va a dar lugar a la aparición ya de una sobrepoblación de los gérmenes dentro de la luz del apéndice, lo cual va a originar una reacción del organismo. Los polimorfonucleares van a tratar de combatir este foco inflamatorio inicial, y van a aparecer ya placas de fibrina, ¿no? Esto ya nos habla de una apendicitis en mayor estadio, un estadio más avanzado, y estamos hablando de una apendicitis supurativa. Progresivamente el apéndice va comprometiendo su irrigación, ya hay compromiso del flujo sanguíneo a nivel arterial, de tal manera que se van produciendo una serie de placas de necrosis, ¿no?, y estamos hablando entonces de una apendicitis gangrenosa o gangrenada, ¿no? Hasta este nivel, hasta este estadio, digamos, hasta el estadio anterior, hasta el estadio flemonoso o supurado, hablamos de apendicitis no complicadas. A partir de la apendicitis ya gangrenada o necrosada, como quieran llamarlo, estamos hablando de una apendicitis ya complicada, ¿no? Siguiendo con la evolución del cuadro, ya llega a un estadio mucho más avanzado, en la cual la necrosis de la pared del apéndice se hace más manifiesta y van a aparecer perforaciones, ¿no? Estas perforaciones van a producir la fuga del material dentro del apéndice, ¿no?, hacia la cavidad abdominal, y va a dar lugar a una peritonitis localizada o generalizada, dependiendo de la reacción del organismo, ¿no? Localizada cuando el organismo se defiende y trata de bloquear esta zona, ¿no?, y muchas veces llega a formar un plastrón. Y generalizada cuando no hay mucho mecanismo de defensa y toda la secreción se disemina a la cavidad abdominal. Hablamos de una peritonitis generalizada, que es relativamente más frecuente en niños y en personas de edad avanzada, que tienen menos defensa en relación al adulto joven.
El cuadro clínico es característico en apendicitis, por eso es que el diagnóstico es eminentemente clínico. Está caracterizado fundamentalmente por la presencia de dolor abdominal. Un dolor que generalmente se inicia en epigastrio y en mesogastrio, ¿no? Es un dolor poco o mal definido por el paciente. Algunas veces lo define como tipo cólico, otras veces como una sensación de pesadez, pero lo característico en la apendicitis es de que este dolor que inicia en el epigastrio posteriormente va migrando hacia la fosa ilíaca derecha. Este fenómeno de migración se conoce como la cronología del dolor de Murphy, ¿ya? Es típico de apendicitis y en la mayoría de pacientes ustedes van a hacer el interrogatorio cómo empieza el dolor, cómo evoluciona y le van a referir esta característica, ¿no? Síntomas asociados al dolor, como en toda patología intraabdominal, va a producirse anorexia, náuseas y vómitos, y la alteración del tránsito intestinal, ¿no? Que es común a cualquier otra patología del tracto digestivo. Lo característico también en apendicitis es de que el dolor siempre va a anteceder a los vómitos, ¿no? A la sensación de náuseas y vómitos. Si un paciente le llega a la emergencia y le dice que empezó con vómitos y después se instaló el dolor, hay que dudar de que se trate de una apendicitis, ¿no? Las triadas clínicas, la de Murphy, caracterizada por dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? Fiebre generalmente ya estamos pensando en estadios más avanzados, y la de Dieulafoux, que está caracterizada por hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, de la defensa muscular a nivel de la fosa ilíaca y el dolor provocado en fosa ilíaca derecha, ¿no? Que son característicos de la apendicitis, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de eso cuando hablemos de los puntos, ¿no? Los puntos dolorosos. El clásico punto doloroso, el de McBurney, que está dado por la unión del tercio medio con el tercio externo de una línea imaginaria que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo, ¿no? La dividimos en 3 tercios y la unión del tercio medio con el tercio externo va a ser el punto de McBurney. Es el clásico signo o punto doloroso del apéndice, ¿no? El punto de McBurney. Otros puntos también que son importantes, pero que no son tan clásicos o típicos, son el punto de Lange, por ejemplo, situado en la unión del tercio derecho con el tercio medio de una línea que une ambas espinas ilíacas, ¿no? Esta es la espina ilíaca anterosuperior derecha, la espina ilíaca anterosuperior izquierda, se divide en 3 tercios, y la unión del tercio medio con el tercio externo es el punto de Lange, ¿no? Acá tienen otros puntos como el de Monroe o de Morris, ¿no? Pero como les decía, el clásico punto doloroso es el de McBurney, ¿no? Esa es una pregunta también frecuente, ¿no? ¿Dónde se localiza el punto de McBurney? Ya lo hemos mencionado, ¿no? En la alternativa A, dice en la intersección de la línea axilar media y la cresta ilíaca, está muy elevado. La B, entre el tercio lateral y el tercio medio de una línea trazada del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, ya lo hemos mencionado, ¿no? La C, una intersección en la línea que va del reborde de las últimas costillas con la línea alba, no tiene nada que ver con la localización del apéndice. La D, entre el tercio interno y el tercio medio de una línea trazada del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, está por ahí, pero no es el punto, ¿no? Y la E, en la intersección entre el reborde costal derecho y la línea medio clavicular derecha, tampoco tienen nada que ver con la línea o el punto de McBurney, ¿no? La respuesta en este caso, ya lo hemos mencionado, es la alternativa B, entre el tercio lateral o tercio externo, como quieran llamarlo, y el tercio medio de la línea trazada desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho, lógicamente. El punto doloroso sensible en la apendicitis aguda es el punto, se conoce como signo D en Murphy. ¿Conocen lo que es el signo de Murphy? Que no está relacionado con apendicitis, sino con colecistitis, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el dolor o la suspensión brusca de la inspiración hecha por el paciente cuando uno presiona la fosa ilíaca, el hipocondrio derecho. El punto de McBurney, si ya lo conocen, uno presiona en el punto de McBurney, ¿no es cierto? Y el paciente va a reaccionar con dolor o con defensa muscular. Ustedes van a palpar esa zona
y van a sentir que el paciente como que se contractura. Si van a hacer la comparación con el lado izquierdo, van a sentir que el lado izquierdo sí es depresible, pero cuando toquen el lado derecho y el paciente tenga apéndice, van a sentir una zona bien rígida, ¿no? El signo de Bloomberg, que también está en relación con apendicitis, pero no es específico, puede ser estar presente en otras patologías, el de Robson de igual manera, y el de Gonaroli, que no es típico de apendicitis, ¿no? Entonces la alternativa o la respuesta en este caso sería la alternativa B, ¿no es cierto? Signo de McBurney. ¿Cuál es el signo que al presionar el cuadrante izquierdo del abdomen produce dolor en el derecho? ¿Lo conocen? Exacto, ¿no? El signo de Robson, ¿no? ¿Y eso qué traduce? No es específico apendicitis. Lo que nos traduce el signo de Robson es simplemente una irritación peritoneal, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un cuadro inflamatorio que produce irritación, generalmente producido por la apendicitis, pero pueden haber otras patologías que también la puedan desencadenar, ¿ya? El signo del psoas también puede ser típico de apendicitis, dependiendo de la ubicación del apéndice, como hemos mencionado, y el de McBurney sí es de apendicitis. El signo de Bloomberg, que es algo parecido al Robson, pero no también traduce irritación peritoneal. El de Lance, por la ubicación, no corresponde a apendicitis, pero el de Robson es el que se encuadra dentro de la descripción que hacen en el enunciado, ¿no? El signo que al presionar el cuadrante inferior izquierdo, ¿no?, del abdomen produce dolor en el lado derecho, ¿no? Algo de repente paradójico, ¿no? Como al presionar el lado izquierdo va a producir dolor en el lado derecho. Ese es el signo de Robson, no por irritación peritoneal en el lado derecho. Y el signo del psoas positivo se relaciona con también esa apendicitis, ¿no es cierto? Pero como le digo, esto va a depender de la ubicación del apéndice dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Colecistitis aguda no tiene relación con el psoas. Recuerden, la ubicación del psoas, ¿no es cierto?, es posterior, es retroperitoneal y está más en relación con la ubicación del ciego y el apéndice. Cualquier proceso inflamatorio a este nivel, no necesariamente apendicitis, puede producir un signo de psoas positivo, pero ya que estamos tratando apendicitis vamos a centrarnos en eso. Colecistitis aguda definitivamente no es. La vesícula, ustedes saben, tiene una localización mucho más alta, ¿no?, debajo del hígado. La apendicitis aguda sí. Pancreatitis aguda, el dolor generalmente es por irritación peritoneal, pero en el hemiabdomen superior, irradiado hacia la espalda, ¿no? El vólvulo de sigmoides tiene otra connotación, no tiene nada que ver con el psoas. La úlcera gástrica, igual que la pancreatitis, tiene una irradiación diferente. Entonces la alternativa en este caso es apendicitis aguda, ¿no es cierto? Esta es otra pregunta. En la apendicitis aguda, marcar verdadero o falso. Esta es una pregunta típica de los exámenes en los cuales se quieren bajar gente, como se dice, ¿no? Son varias alternativas, tenemos que escoger cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas. Son varias preguntas, en este caso 5, dentro de una sola pregunta. Entonces tenemos que ver cuáles son las alternativas verdaderas o falsas. El diagnóstico de apendicitis es clínico fundamentalmente, ¿cierto o no cierto? ¿Hay algún examen que les haga a ustedes el diagnóstico 100% seguro de apendicitis? No hay, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico tiene que ser eminentemente clínico. Y eso ustedes van a tener problemas cuando viene el paciente a la emergencia, porque especialmente en la práctica privada. Ustedes ven, el paciente tiene todo clínicamente apendicitis y le dicen al familiar, señor o señora, su hijo tiene apendicitis, y los familiares lo primero que dicen, doctor, pero no le pueden hacer una tomografía, una ecografía, algo para tener la seguridad 100% de que es apendicitis. No es así, ¿ya? El diagnóstico es netamente clínico. Alternativa B, la génesis de la apendicitis del adulto es la presencia de un coprolito en su lumen. Ya hemos visto que así es, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una de las causas más frecuentes. Alternativa C, el tratamiento es definitivamente quirúrgico. Claro que sí, ¿no es cierto? Aunque hay algunos reportes que hablan de manejo médico de los cuadros de apendicitis, pero esto no es 100% en todos los casos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes van a ver algunos
reportes de manejo de apendicitis aguda con tratamiento médico, ¿ya? Pero no está totalmente demostrado. Son estudios simplemente que son una especie de reportes, ¿ya? Estamos viendo nosotros de lo que ya está científicamente demostrado. La alternativa de el signo de rebote en fosa ilíaca derecha es dato inequívoco de apendicitis. ¿Qué significa signo de rebote en fosa ilíaca derecha? Irritación peritoneal. Y la irritación peritoneal puede ser dado por otros cuadros, ¿no? Una paciente de sexo femenino, 25 años, con una salpingitis, una enfermedad inflamatoria pélvica, también les va a dar signo de rebote si es que el lado afectado es el lado derecho. O sea, no nos diagnostica apendicitis, pero sí nos dice que hay un cuadro de irritación peritoneal a ese nivel, y ya haciendo unidad clínica con el cuadro que presenta el paciente, nosotros podemos llegar a la conclusión de que es apendicitis. Entonces esta alternativa es falsa. Alternativa E, el primer signo de la apendicitis aguda es fiebre. ¿Qué dicen? Es falso, ¿no es cierto? Porque la fiebre, ¿qué traduce? Ya es un cuadro más complicado. Y como he dicho, la apendicitis en el estadio inicial pasa por una fase congestiva. Cuando es congestiva estamos hablando de un proceso inflamatorio que no necesariamente tiene que ver con cuadros febriles, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta en este caso, ¿cuál sería? A, B, C, D o E. Si hemos dicho que las tres primeras son verdaderas y las dos últimas son falsas, sería la respuesta B, ¿no es cierto? Diagnóstico por imágenes. Ya hemos mencionado algo al respecto, ¿no es cierto? No hay un diagnóstico por imágenes que nos diga el diagnóstico 100% seguro. Sin embargo, pueden ser de gran ayuda cuando estamos sospechando casos o queremos descartar otras patologías. Por ejemplo, en pacientes de sexo femenino, como decíamos, especialmente pacientes jóvenes, pueden tener una patología ginecológica de fondo, un quiste de ovario, una salpingitis, un absceso tubovárico, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando hay dudas, sí tenemos que recurrir al diagnóstico por imagen. La ecografía tiene un valor cuando, como dice acá, la sintomatología se equivoca, especialmente en niños, ¿no? Y ayuda en el diagnóstico diferencial de las enfermedades pélvicas en pacientes de mujeres, especialmente en edad fértil, ¿ya? Básicamente. Hay algunos signos ecográficos que nos van a dar un indicio de que el paciente pueda tener apendicitis, como es la falta de compresión del apéndice. Cuando uno pasa el transductor del ecógrafo, hace presión sobre el abdomen. Si ese apéndice no se comprime, significa que está congestionado, ¿no? Está en una fase por lo menos edematosa. Entonces ya es un signo indirecto de que el paciente tiene apendicitis. O cuando encontramos alrededor del apéndice, ¿no?, una zona de mayor radiolucencia, que nos va a hablar de la presencia de líquido periapendicular. También es un signo de que el paciente puede tener una apendicitis, ¿ya? Desgraciadamente, la ecografía, si bien nos va a ser de gran ayuda, va a depender mucho de quien haga el examen, porque hay ecografistas que van a ver el apéndice y no van a encontrar nada, como hay ecografistas que a la primera nos van a dar datos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. La tomografía abdominal sí nos ayuda, tiene una mayor sensibilidad que la ecografía, porque puede abarcar planos mucho más profundos, a diferencia de la ecografía, ¿no? Y nos puede ayudar para detectar abscesos, flemones, apéndices plastronados, ¿no?, masas periapendiculares, y hacer el diagnóstico diferencial también con otro tipo de patologías. Pero como les decía, el diagnóstico es 100% clínico, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes exámenes de imágenes le ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis? Radiografía simple de abdomen nos sirve, no nos ayuda, ¿no es cierto? La ecografía con compresión gradual, y hemos dicho que la ecografía nos puede dar signos indirectos de apendicitis. El Doppler generalmente se utiliza cuando hay formaciones o estamos pensando en tumoraciones que tengan buena irrigación, o estamos sospechando de procesos con abundante irrigación. No nos ayuda para el diagnóstico de apendicitis. La radiografía de colon tampoco, y la gammagrafía no tiene nada que hacer dentro de este tipo de exámenes, ¿no? Es similar a la ecografía Doppler. Entonces la alternativa en este caso sería ecografía con compresión gradual, ¿no? La compresión, lo que buscamos con la compresión es justamente ver la dilatación de la luz del apéndice. Si se comprime, es poco probable que sea una apendicitis. Si la luz del apéndice no se reduce, es probable que sea una apendicitis, ¿ya? Entonces la alternativa es B en este caso.
Y bueno, ya entramos a lo que es el tratamiento, ¿no? En los últimos años ha habido un gran auge en lo que es el manejo laparoscópico, ¿no? De todo lo que es patología intraabdominal especialmente, ¿no? Y la apendicitis no ha escapado a este tipo de tratamiento. Sin embargo, todavía en algunos centros, como el nuestro donde me desempeño, hacemos apendicectomías abiertas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en general? Sea abierta, cirugía abierta o cirugía laparoscópica, la idea es sacar el apéndice y dejar la cavidad limpia, ¿no es cierto? Eliminar todo el residuo que pueda provocar un foco infeccioso. Entonces, la idea es sacar el apéndice, hacer un buen lavado si es que hay contaminación y drenar la cavidad abdominal para evitar que hayan residuos que puedan volver a producir un foco infeccioso. La vía del abordaje va a depender del estadio del proceso. Estamos hablando de cirugía abierta, ¿no? Porque yo puedo abordar la cavidad abdominal en busca del apéndice con una incisión pequeña, ¿no? Chiquita al lado del apéndice en el punto de McBurney, o puedo hacer una incisión grande, ¿no? Dependiendo del estadio. Si estoy pensando en una paciente o en un paciente con 12 horas de evolución, probablemente ese paciente tenga una apendicitis congestiva. Y si es una congestiva, es una apendicitis no complicada. Entonces no tengo necesidad de hacer una incisión grande a ese paciente. ¿Ya? Simplemente le hago una incisión chiquita en el lado derecho, en el punto de McBurney, abro la cavidad, llego al apéndice, lo tracciono y hago la resección. Sin embargo, si es un paciente que me llega después de 3 días, ¿no? A la emergencia, con un cuadro francamente peritoneal, con una leucocitosis marcada, un cuadro febril también marcado, ya estoy pensando en una apendicitis complicada, ¿no es cierto? Por lo menos necrosada. Y si es así, probablemente haya gran cantidad de secreción en el abdomen que voy a tener que evacuar. Y si le hago una incisión chiquita, no voy a poder hacer una buena limpieza de la cavidad. En esos casos tengo que hacer una incisión amplia, que generalmente es la mediana infraumbilical. Por esta incisión yo puedo meter la mano, sacar el apéndice y lavar toda la cavidad si es que el paciente tiene una peritonitis generalizada, o simplemente hacer una buena limpieza de la zona si es que el paciente tiene una peritonitis localizada, ¿no es cierto? Y luego veo ya si le dejo o no le dejo el drenaje. ¿Está bien? Entonces, si es una apendicitis no complicada, estoy yo seguro que es una apendicitis, puedo hacer una incisión de McBurney, que es una incisión en el punto de McBurney, o la de Rocky Davis, que también es a ese nivel, ¿no? Pero son incisiones dirigidas a sacar el apéndice. Pero si yo veo que es un paciente con una apendicitis complicada, voy a tener que hacerle una incisión mucho más amplia, ¿no? Que puede ser una paramediana derecha, una transrectal o la mediana infraumbilical, ¿no? Para tener una gran exposición de la cavidad y poder hacer una buena limpieza de la zona que voy a tratar, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Ok. O a veces también es necesario hacer una incisión amplia, una mediana, cuando tengo dudas en el diagnóstico. No estoy completamente seguro de que sea una apendicitis y puedo encontrar alguna sorpresa, especialmente en pacientes del sexo femenino, ¿no? Que a veces entramos con diagnóstico de apendicitis y lo que encontramos es un problema de ovarios o de trompas. O a la inversa, ¿no? A veces los ginecólogos han entrado a cavidad pensando en un problema anexial y lo que encuentran es un problema de apendicitis, como que ya nos ha pasado. ¿Ya? Bien, una vez que hemos abierto la cavidad, estamos hablando de cirugía convencional abierta, lo que hacemos es primero la fase vascular del manejo del apéndice, ¿no? Ven acá el apéndice, lo traccionamos de su extremo distal, cogemos el meso apendicular, donde va a estar incluida la arteria, clampamos en la base, ¿no? Y con esto estamos cortando la irrigación hacia el apéndice. Una vez que hacemos una ligadura a ese nivel, cortamos el meso, ¿no? Y tenemos prácticamente el apéndice ya listo para ser resecado, ¿no? Lo que ya hacemos en la fase digestiva, ¿no? El manejo del apéndice tiene 2 fases, la vascular y la digestiva, ¿no? La vascular en relación a la arteria y la digestiva en relación ya al propio apéndice. Entonces, una vez que tenemos ya el apéndice sin irrigación, cogemos la base y hacemos una ligadura en la base que lo reparamos con una pinza, ¿no? Y posterior a esto hacemos una coprostasia, que significa
coger una pinza, ¿no? Y ordeñar el apéndice hacia arriba, ¿no? De tal manera de que yo ordeño desde la base hacia arriba, clampo la pinza y todo el contenido apendicular va a quedar en la parte distal y esta zona va a quedar más o menos limpia, ¿no? Sin contenido por lo menos. Una vez que he hecho eso, agarro el bisturí y corto pegado a la pinza. Entonces me va a quedar un muñoncito de apéndice acá, ¿no es cierto? Y la parte distal la elimino. ¿Está bien? Entonces, me queda este muñón y antiguamente lo que se hacía era una jareta, poner unos puntos alrededor del apéndice para que este muñón se hunda y quede escondido. Actualmente ya no se hace eso, se hace apendicectomía a muñón libre, o sea, se liga a la base, se limpia el muñoncito, se limpia la mucosa del muñón y queda el apéndice libre, ¿no? Estamos hablando de una apendicectomía a muñón libre, ¿no? Y cuando usamos la jareta, hablaremos de una apendicectomía a muñón invaginado, ¿ya? Y esto es lo que ya se está haciendo actualmente, ¿no? El tratamiento por cirugía laparoscópica. Los principios son los mismos. Manejo de la fase vascular y la fase digestiva en abierta o encerrada son similares, ¿no? Lo único que varía es la zona por donde voy a abordar el apéndice. En este caso ya están sacando el apéndice, lo están sacando por el ombligo, por el puerto umbilical, ¿no? La ventaja de la apendicectomía laparoscópica es de que me va a permitir poder abordar toda la cavidad abdominal. Yo entro con la cámara a través del puerto umbilical y voy a poder explorar toda la cavidad abdominal. Eso me va a reducir la posibilidad de que yo tenga dudas en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente en el cual estoy pensando en apendicitis, le hago la incisión de Rocky Davis o de McBurney, entro y de repente encuentro que el apéndice está sano. No voy a poder explorar otras zonas, ¿no es cierto? Entonces probablemente sea un apéndice, como dicen, sin alteraciones, y voy a tener que sacar el apéndice porque ya estoy adentro. En el caso de la laparoscopía no, si yo entro por el puerto umbilical, lo primero que meto es la cámara y empiezo a explorar toda la cavidad abdominal. Si el apéndice está sano, lo dejo ahí y voy a buscar alguna otra posibilidad, alguna otra patología. Si hay una patología de ovario, la tendré que solucionar en ese momento. Si es un divertículo de Meckel, igual, ¿no es cierto? Pero ya no hago un corte que no me va a servir para nada de repente, ¿no? Y como le digo, si el apéndice está normal, lo dejo ahí. Otra ventaja de la laparoscopía es de que el paciente va a tener menos dolor y actualmente la ventaja más importante es en aquellos casos de apendicitis complicadas. Como les decía, cuando hablamos de apendicitis complicadas, yo tengo que hacer una incisión más o menos amplia para tener un buen abordaje de la cavidad. Si yo entro con cirugía laparoscópica, simplemente entro con el puerto umbilical y le agrego 2 puertos adicionales por los cuales yo voy a poder manipular todas las asas intestinales y voy a poder hacer un buen lavado de toda la cavidad, inclusive de los cuadrantes que están por encima del apéndice, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, el abordaje es mucho mejor. El paciente queda con menos cicatrices, puedo hacer un drenaje también adecuado de la cavidad, o sea, no hay ninguna otra desventaja en relación a la cirugía abierta. Y por el contrario, el paciente va a tener menos dolor, el tiempo de recuperación es mucho más rápido, ¿ya? La desventaja de la laparoscopía, como se menciona acá, ¿no?, es el costo. Básicamente nuestro medio es el costo, ¿ya? Es prácticamente el doble de una cirugía abierta, por no decir más. Vean acá, se coloca un puerto a nivel del ombligo y se colocan 2 trocars. Algunos solamente colocan un solo trocar adicional, en caso de ser necesario un trocar adicional acá, y lo dirigimos hacia el apéndice. Y el manejo dentro de la cavidad, como ven acá, es igual. Se tracciona el apéndice en su parte distal. Acá ya se ha cortado todo el meso apendicular, o sea, ya se ha hecho la fase arterial y se está procediendo a hacer la fase digestiva, ¿no?, ligando con un aparato especial que es el ligasure la base del apéndice, ¿no? Hecho esto, ya se retira el apéndice y se saca a través del puerto umbilical, como han visto antes. ¿Cuáles son las complicaciones de la apendicectomía? Ya no de la apendicitis en sí, sino de la apendicectomía.
pueden ser inmediatas, mediatas o tardías, ¿no? Las inmediatas, cuadros hemorrágicos, dehiscencia del muñón apendicular, ilio postoperatorio y o atelectasia, ¿no? La hemorragia, porque de repente no hemos hecho una buena ligadura de la arteria apendicular, puede estar suelta y no va a producir un hemoperitoneo. Dehiscencia del muñón apendicular, si no hemos ligado bien la base del muñón, esto puede soltarse y hacerme una fuga de material fecal y hacer una peritonitis fecal, ¿no? Que es una de las complicaciones más severas. El ilio postoperatorio, bueno, eso es en general para cualquier otra patología abdominal, ¿no es cierto? Especialmente si vamos a hacer lavados donde vamos a manipular el intestino, ese intestino queda inflamado, por así decirlo, y va a tener un ilio postoperatorio más o menos prolongado. Las complicaciones inmediatas, después del cuarto o quinto día, ya están atribuidos al factor cirujano, ¿no? La infección y la dehiscencia de la herida operatoria, generalmente cuando no hemos protegido bien nuestra herida, ¿no? Esto en cirugías abiertas, porque con cirugías laparoscópicas prácticamente esta complicación es mínima, no digo que no haya, pero es mínima porque no hay tanta contaminación de la herida, porque ahí están los trócaros, ¿no? Fístula estercorácea, cuando hay una fuga a nivel del muñón apendicular, ¿no? Hay una dehiscencia, pero este contenido ya no cae a la cavidad abdominal, pero a través de un dren sale hacia el exterior, entonces se crea una fístula, no voy a hacer una peritonitis en este caso. La evisceración, cuando hay una contaminación de la herida operatoria, los puntos se sueltan y el paciente queda con un defecto a nivel de la pared a través de la cual puede protruir el contenido intraabdominal, ¿no? En este caso el intestino. Y la pileflebitis, que era una complicación, que es una complicación fatal, pero que afortunadamente ya no se ve con frecuencia, que es, ¿saben lo que es la pileflebitis? ¿Alguno? Claro, es la invasión por gérmenes de la vena porta, es la infección de la vena porta, ¿no? ¿Y la vena porta a dónde va? Al hígado, ¿no es cierto? Y si va al hígado y esa sangre que fluye a través de la vena porta está contaminada, me va a formar abscesos hepáticos, ¿no es cierto? Entonces la gente antiguamente, cuando no habían buenos antibióticos, no había cirugía, no había anestesia, hacían cuadros de apendicitis y la mayoría se moría por abscesos hepáticos producidos por una pileflebitis, ¿no? Actualmente esto ya ha cambiado, ya no es frecuente, ¿ya? Y las complicaciones tardías, obstrucción intestinal, podridas, ¿no? Generalmente después del 15º día, que van a formar adherencias, ¿no? La formación de eventraciones, que ya lo hemos mencionado, por defectos en el cierre de la pared, especialmente por infecciones de la herida, ¿no? Pero que no son tan severas. Acá tenemos otra pregunta, ¿no? Para un paciente con antecedente de nefropatía crónica y apendicitis aguda perforada con peritonitis localizada, ¿cuál de las siguientes alternativas de manejo es la correcta? Estamos hablando de un paciente con una patología asociada, ¿no es cierto?, con un cuadro de fondo, una nefropatía crónica, o sea que ese riñón no está funcionando bien, ¿no? Y por lo tanto voy a tener que tener bastante cuidado en el manejo de volúmenes y de electrolitos en este paciente, ¿no es cierto? Es un paciente que aparte de eso tiene ya una apendicitis, pero una apendicitis ya complicada, con una peritonitis localizada. Entonces, ¿qué es lo que tengo con este paciente? Primero, manejar lo de la apendicitis, de acuerdo al estadio, y segundo, manejar o adecuar este manejo a la nefropatía que tiene el paciente. Entonces, ¿qué haremos? Una apendicectomía, drenaje y amicacina más metronidazol por 48 horas, ¿qué opinan? No, la amicacina es nefrotóxica de un paciente nefrópata, a pesar de que yo le reajuste las dosis, le estaría complicando la vida al pobre paciente, no teniendo otras alternativas. Lógicamente, si no tengo otras alternativas, tendré que usar la amicacina en dosis reajustadas, ¿no? ¿Ya? Pero si tengo otras alternativas, mejor no usarla. Y por lo tanto, la alternativa B también la eliminamos, ¿no es cierto? Apendicectomía, drenaje y asociación de amicacina y metronidazol por 7 días, peor, ¿no es cierto? Porque estoy dando un tiempo prolongado de tratamiento con un medicamento que es nefrotóxico. Apendicectomía, lavado de cavidad y una asociación de furoxima y clindamicina por 7 días. ¿Qué opinan? ¿Puede ser? Claro, tengo que sacar el apéndice, lavar la cavidad y una asociación de cefuroxima y clindamicina. Cefuroxima pensando en gram negativos, ¿no? Básicamente, y clindamicina para dar una cobertura a gram anaerobios, así es, ¿no?
y por 7 días el periodo del esquema de tratamiento está para cubrir un cuadro más o menos severo, como es el caso del paciente, ¿no? La alternativa de apendicectomía, drenaje y una asociación de cifuroxima y metronidazol por 7 días. ¿Qué opinan? ¿Puede ser? Puede ser, pero no sería una justificación, ¿no? Porque puedo usar clindamicina o metronidazol. ¿Cuál sería? Los dos van contra anaerobios y tengo buena cobertura, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia ahí entre la alternativa C y la alternativa D? El lavado de cavidad. ¿Qué opinan del lavado de cavidad? Estamos hablando de una peritonitis localizada, ¿ya? Y en todo caso, o sea, cuando hablamos de una peritonitis localizada, estamos hablando de un proceso inflamatorio que se localiza en el cuadrante inferior derecho, que no se ha diseminado, que el organismo ha tenido tiempo para bloquearlo y aislarlo, ¿no? Entonces no tengo necesidad de hacer un lavado de la cavidad. A lo sumo haré un lavado local, ¿no? En esa zona, o con un esponja o una gasa, limpiar toda esa zona, ¿ya? Entonces, la alternativa D, ¿no? Sería, hasta el momento, la más indicada. Y la E, apendicectomía, drenaje y antibiótico profilaxis con cualquiera de los esquemas mencionados, ¿qué opinan? ¿Por qué no? Porque estamos hablando de tratamiento profiláctico y un paciente nefrópata con una apendicitis complicada no le puedo dar tratamiento profiláctico, no tengo que darle tratamiento, pero un tratamiento adecuado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la alternativa en este caso sería apendicectomía, drenaje y asociación de cifuroxima, metronidazol por 7 días. El drenaje sí definitivamente lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Porque es una peritonitis localizada. Probablemente yo voy a hacer limpieza, pero siempre hay riesgo de que queden residuos y puede hacerme un absceso residual. Para evitar eso le dejo un dren, ¿no es cierto? Otra pregunta. Paciente de 20 años, diagnóstico clínico de plastrón apendicular abscerado con leucocitosis y desviación izquierda. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Saben lo que es el plastrón apendicular, no es cierto? Ya es la reacción del organismo que trata de aislar el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? O sea, va el epiplom, las asas intestinales tratan de bloquear el foco inflamatorio, tratando de evitar que esto se disemine a toda la cavidad, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en este caso? Alternativa A, antibiótico terapia. Alternativa B, drenaje percutáneo. Alternativa C, cirugía de emergencia. Alternativa D, hidratación y analgesia. Y E, observación. ¿Qué opinan? Antibiótico terapia tiene que darse, ¿no es cierto? Es una apendicitis aplastronada, abscerada. Drenaje percutáneo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Puede ser, ¿ya? Y después vamos a ver por qué. Cirugía de emergencia, ¿qué opinan? Puede ser. Hidratación y analgesia, está dentro del manejo, pero no es el tratamiento, digamos, que se tiene que dar, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento de soporte nada más. Y observación simple, no es cierto? Antibiótico terapia sí, porque tengo que cubrir a este paciente, ya tiene el diagnóstico clínico de apendicitis plastronada y abscerada y tengo que cubrirla. Ahora, acá no me habla de una leucocitosis marcada, no, si tiene fiebre, no dice nada de fiebre. Entonces estoy pensando que es un plastrón que está logrando contener el cuadro inflamatorio. Entonces, recuerdan cuando hablábamos al inicio, hay protocolos que dicen que el manejo de la apendicitis puede ser manejo médico. Algunos se basan en estos casos, dan solamente tratamiento médico. Pero el cuadro varía si es que acá me pusieran que es un paciente con leucocitosis, con fiebre, ¿no? Compromiso del sensorio, o sea, un paciente que ya está séptico, y si tiene ya un absceso, ¿no es cierto? A ese paciente tengo que drenar el absceso. Porque si yo le doy antibióticos a pasto y no dreno el absceso, no voy a curar a ese paciente, ¿no es cierto? Por más antibiótico que le dé, si tiene una colección, ustedes saben, todo absceso tiene que ser drenado. Por más antibiótico que le dé, no voy a curar al paciente. Entonces, acá el drenaje percutáneo es una posibilidad, pero en pacientes que tienen compromiso del estado general, ¿ya? Puede ser percutáneo, que es lo electivo, voy con un ecógrafo, llego a la zona del absceso y le meto un dren, nada más. A eso le tengo que de todas maneras asociar antibióticos, ¿no es cierto?
Y cirugía de emergencia igual, ¿no? Si no puedo hacer el percutáneo, tengo que entrar por cirugía, ¿no? A drenar el absceso. Pero de cajón, dentro de las alternativas, antibiótico terapia. ¿Ya? Esa es la alternativa en este caso, ¿eh? Por eso tienen que evaluar bien la pregunta. ¿Ya? El mejor manejo del absceso apendicular es apendicectomía más drenaje, drenaje solo, apendicectomía, lavado y drenaje, apendicectomía más lavado, laparotomía exploratoria. A ver, vamos por partes. Apendicectomía más drenaje. O sea, saco el apéndice y le dejo un dren. ¿Qué dicen? Claro, ¿no? Me parece dentro de los más... drenaje solo, no gano nada, ¿no? El absceso apendicular me va a aliviar el cuadro definitivamente. Apendicectomía, lavado y drenaje también puede ser, pero no estamos hablando de acá de una peritonitis generalizada como para hablar de lavado de cavidad, ¿no es cierto? Apendicectomía más lavado por la misma razón. Laparotomía exploradora, lógicamente tengo que entrar a hacer una buena limpieza y tengo que entrar por laparotomía, no es la respuesta, ¿no? Entonces, acá en este caso, me he puesto apendicectomía, lavado más drenaje. ¿Ya? Esto, entre comillas, porque como decíamos, cuando hablamos de absceso apendicular, estamos hablando de una colección localizada, ¿no es cierto? Estamos hablando de un absceso, no estamos hablando de peritonitis generalizada. Pero tienen que ver bien siempre el enunciado, ¿ya? En este caso lo han colocado apendicectomía, lavado y drenaje, que es dentro de las alternativas, en todo caso, como decíamos, hacer un lavado local. ¿Ya? Porque yo tengo un absceso localizado, si hago un lavado de toda la cavidad, lo único que voy a hacer es diseminar los gérmenes a toda la cavidad, ¿no es cierto? Entonces en este caso solamente sería un lavado local, ¿ya? Y de todas maneras, en cualquiera de los casos, su drenaje. ¿Cuál es la complicación más grave de la apendicitis aguda? Obstrucción intestinal, la puedo manejar, ¿no es cierto? Flemón periapendicular con plastrón, también es manejable. Con antibióticos puede ser controlada, igual la obstrucción con sondas podemos controlarla. La tromboflebitis portal, como decíamos, es un cuadro bastante severo, de una alta mortalidad, ¿ya? Puede ser una de las respuestas. La peritonitis generalizada por perforación libre es una complicación, digamos, esperada dentro de la apendicitis. Y la sepsis abdominal, lógicamente, si tiene un cuadro inflamatorio va a ser un cuadro de sepsis, ¿no? ¿Con cuál de estas alternativas nos quedamos? Más grave, dice, ¿no? En realidad yo me inclino por tromboflebitis portal y las peritonitis generalizadas, que son las más graves, ¿no? Las más severas, que van a tener una alta mortalidad para el paciente. Pero como decíamos, la tromboflebitis portal en realidad en estas alturas es un cuadro bastante raro, es poco frecuente. Pero la peritonitis generalizada con perforación libre es definitivamente la que se ve con más frecuencia y es la que va a producir una alta mortalidad en el paciente, ya que es la alternativa D. En un paciente con apendicitis perforada y peritonitis difusa, el tratamiento recomendable es, bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Apendicitis perforada, peritonitis difusa o generalizada, como quieran llamarlo, ¿no? Tenemos que sacar el apéndice, hacer un buen lavado, darle antibióticos, ¿no es cierto? Invaginación del muñón, definitivamente no me va a solucionar el cuadro. Lavado peritoneal, drenaje y antibiótico terapia es la alternativa que podemos plantear. Antibiótico terapia observación, definitivamente no. Ese paciente se verá la sepsis y probablemente muera. Drenaje más antibiótico terapia, mientras tenga el cuadro del apéndice ahí perforado, va a seguir contaminando la cavidad, tampoco, ¿no? Lavado peritoneal y drenaje de igual manera, ¿no? Si dejo todavía el foco ahí, me va a seguir contaminando. Entonces la alternativa más idónea sería la alternativa B, ¿no? Lavado peritoneal, ¿no? Limpiar toda la cavidad, dejarle su drenaje y empezar con antibióticos. ¿Alguno ha tenido apendicitis? Decía esto porque la apendicitis en realidad es una patología que afecta más a la población joven, ¿no? Entre 15 a 40 años es la población más afectada. Y la importancia está en que está siendo una patología de relativamente fácil manejo, las complicaciones que presenta, como hemos visto, son bastante severas, ¿no? Entonces la idea es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento también temprano.
evitar que el paciente llegue a cuadros de peritonitis generalizada o peritonitis localizada, ¿no? O sea, apendicitis complicadas, porque la estancia hospitalaria se va a prolongar, el costo en medicamentos, en curaciones, se va a multiplicar, ¿no? En cambio, un paciente que se opera en los estadios iniciales, se opera hoy día y a las 12 o 24 horas ya está en su casa, sin mayor problema, más aún con la cirugía laparoscópica, ¿no? Ya, esa es la importancia. Es un cuadro bastante frecuente, pero que puede traer bastantes complicaciones. Antiguamente se hacía la invaginación del muñón porque si yo saco el apéndice queda la mucosa expuesta a la cavidad abdominal, ¿no? Y se asumía de que esta mucosa expuesta podía contaminar la cavidad y darme cuadros de abscesos residuales, ¿ya? Sin embargo, ahora ya se ha demostrado que con una buena limpieza del muñón, ¿no? Con yodo, se trata de hacer como un legrado, una especie de legrado, un curetaje de la mucosa para eliminar la mucosa del muñón, y con eso ya el apéndice no va a producir mayor secreción. Entonces se elimina la posibilidad de que haya abscesos residuales, ¿ya? Entonces ya no es necesario hacer la invaginación. Solamente se hace invaginación cuando, no sé si recuerdan la imagen de la apendicitis perforada, cuando la lesión del apéndice está bien pegada a la base. Supongamos que mi dedo es el apéndice y mi puño es el ciego. Si la lesión o el compromiso del apéndice está bien pegado a la base, todo este tejido de la base va a quedar friable, ¿no? Entonces, si yo le hago una ligadura en el muñón, probablemente ese tejido friable con los días se desprende y me hace una perforación. Entonces todo el contenido fecal puede salir. Solamente en esos casos, cuando yo veo que hay compromiso de la base, le hago la jareta, busco un terreno más limpio, por así decirlo, más sano, le hago una jareta alrededor y meto la base para que quede cubierta por el ciego. De esa manera evito que el riesgo, ¿no?, de que eso se me vuelva a abrir. ¿Ya? Solamente en esos casos, cuando hay compromiso de la base, le hago la invaginación.